Muy buenos días, me da mucho gusto que estés conmigo y me da muchísimo más gusto compartir esto contigo. Hoy voy a leerte del libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y dice así, este es Pablo. Pablo viene de decirnos que la ley es nuestro ayo, que la ley es nuestra nodriza, que la ley nos estaba guardando. Pero déjame iniciar. Dice el versículo 1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Vamos a ver esto. Está diciendo Pablo que aunque nosotros seamos herederos de todo el reino, seamos herederos de todo, somos como esclavos. No diferimos de los esclavos porque tenemos que estar bajo tutores, bajo cuidado. Ahora, quiero decirte de dónde viene esto, poniéndolo dentro del contexto. En el capítulo 3, dice el versículo 24, Pablo dijo de esta manera. Pablo dijo, pero antes que viniese, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro cuidador, nuestra nodriza, nuestra nani, quien nos cuida, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el premio, ser justificado por la fe, ser salvo por la fe. Ese es el premio mayor y nuestra herencia es Cristo. Cristo es nuestra tierra prometida. Cristo es nuestra bendición. Entonces, dice el versículo 4, dentro de ese contexto, dice ahora el versículo 4, el capítulo 4:1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces luego nos dice en el versículo 3, así también nosotros. Ahora, ¿quién es nosotros? Pablo le está escribiendo a personas que conocen a Cristo, que han recibido a Cristo. Le está escribiendo a la iglesia. Y dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Déjame ir para atrás con más calma. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Un cristiano que sigue siendo niño, sigue presa de las cosas del mundo, sigue presa de una mente carnal, sigue preso de las circunstancias, en lugar de ser como hijo de Dios. Un hijo de Dios es un hijo del celestial. Hay hijos del terrenal, de Adán, y están los celestiales, que son los hijos de Cristo. Los hijos de Dios, dice la palabra que no nos tenemos que someter a las cosas del mundo, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo la esclavitud de rudimentos del mundo. Esos rudimentos del mundo incluyen la ley e incluyen todo aquello que nos ataba o que quizás nos ate si todavía somos niños. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero detenerme ahí. Dios hizo amistad con el mundo. Dios ha querido hacer amistad con los de la ley, con el griego, con el romano, con el judío, con el gentil, con todos. Él ha querido hacer la amistad con el mundo. De hecho, Él hizo amistad con el mundo. Dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cómo reconcilió al mundo? Lo reconcilió a través de la sangre de su Hijo. A través de la sangre de su Hijo, por el sacrificio de Jesucristo. Él se convirtió en la propiciación para el mundo entero y se convirtió en el redentor del mundo entero.
Por supuesto, hay quienes dicen que solamente murió por algunos, por los escogidos, pero yo soy de la idea de que murió por todos. Pero es para que los que viven, vivan para Él, como dice la palabra. Ahora, no obstante, Él nos reconcilió. Reconciliar no es salvación. Reconciliar es esa parte que dice que con Cristo fuimos crucificados, con Cristo fuimos muertos y con Cristo fuimos enterrados. Eso es reconciliar. O sea, Él murió por nuestros pecados y nos tomó con Él para que nosotros también pagáramos por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Con Cristo nosotros fuimos crucificados y muertos. Ahora, de esa manera Él hizo la amistad con el mundo entero. Ahora todos están invitados a participar de este glorioso avivamiento, de ser vivificados con Cristo, de ser resucitados con Cristo y de ser sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero para eso hace falta que tú apliques fe y que creas. Por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a todos, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. De recibir, es necesario recibir. Romanos 5:17 dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia es Cristo, la abundancia de la gracia y el don de la justificación, que es el premio, esa es la herencia, el premio, el legado es ese, la justificación. Así que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ahora somos hijos, Dios envió en nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que eres un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero quiero volver atrás. Versículo 6. Porque tú eres hijo, porque creíste, porque recibiste. Por eso el Espíritu vino a ti. Eres vivificado, resucitado, sentado con Cristo en un lugar celestial. ¿Por qué? Porque recibiste, porque creíste. La palabra dice que si tú crees en tu corazón que Jesucristo le resucitó de entre los muertos y si tú le confiesas como Señor, tú eres salvo. ¿Sabes qué? En esa frase se cumplen dos pactos. El pacto con Abraham, que dice que lo resucitó de los muertos, y el de David, que dice que pondrá un rey eternamente en el trono. Jesucristo es el Señor y el Padre le resucitó de los muertos y nosotros lo hemos creído, y porque tú y yo lo hemos creído, lo recibimos. Y vino el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas, el Padre y el Hijo no se quedaron por allá, porque Dios es uno. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, vino el Padre y vino el Hijo. ¿Cómo fue que oró Jesús? Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Así que cuando vino el Espíritu de Dios en nosotros, vino Cristo, el Padre en Cristo y a través del Espíritu. El Padre en Cristo y Cristo en nosotros a través del Espíritu. Todo está en nosotros. Dios vive en nosotros. Estamos llenos del Señor. Ahora tenemos que crecer en esta realidad. El Espíritu que ahora está en nosotros nos hace clamar, Abba, Padre, con confianza. Así que ya tú no eres esclavo, sino que eres un hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Así que vamos a crecer, vamos a avanzar para que ya no necesitemos tutores, sino que maduremos y poseamos nuestra herencia. Nuestra herencia es Cristo. Y el galardón mayor es esta salvación gloriosa que es por la fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro en el nombre de Cristo, Padre amado, que todo el que recibe esta palabra, Señor, la atesora. Tu palabra, cuando tú la envías, no va a ti vacía de regreso, sino que produce aquello para lo cual tú la enviaste. Y yo declaro en este día, Señor, que tu palabra, Señor, va a producir en nuestras vidas, en la vida del que está escuchando, el que recibe esta oración, Señor. Yo declaro que esta palabra se encarne en ello. Esta palabra es de bendición. Esta palabra es para madurez. Esta palabra es para libertad. Tú eres bendecido. Tú eres bendecida. Que pases un tiempo maravilloso. Qué gusto me ha dado que pases estos minutos conmigo. Eres bendecido y eres bien bendecido.